Continuamos en Objetivo Vizcaya. En Tele7 queremos dar la bienvenida a nuestro colaborador, lo digo tan rápido que ya quito las R's. Colaborador, José Morgado, sociólogo. Buenas tardes, experto en coach, en Espacio Coach, nuestro colaborador. Buenas tardes, José, arratsaldeon. Hola, Susana, buenas tardes y a todos y todas que están al otro lado de la tele. José, vamos a hablar de un tema muy interesante. Parece fácil, ya antes he dicho, realidad, nuestra visión de la realidad. Sí. Una pregunta que la gente dirá, uy, ¿esta qué dice? ¿Es real? Dirán, ¿cómo nuestra visión de la realidad? Pues la realidad, es real. No es así siempre, ¿no? No, no. Eso sí, estamos aquí, nosotros prometido, ¿eh? Prometido no que estamos aquí ahora mismo. Sí, además es una cosa que hoy es un tema un poquito así, ¿eh? Porque eso de la realidad, ¿qué es la realidad, qué no es la realidad? A ver, parto primero diciendo que cuando trabajo en coaching con las personas, sean madres o padres o con alguien que trabaje un tema personal, siempre tenemos que partir de la realidad en la que esa persona está, no de lo que esa persona cree o le parece o le puede suponer, ¿no? Sino la realidad. Hay que procurar objetivarla lo más posible. ¿Por qué? Porque la realidad que tú ves no es la misma ni de lejos que ve el de al lado, no son distintas, ¿no? Entonces, claro, muchas veces, ¿no?, queremos hacer un camino, hacer un cambio, lo que sea, o mejorar algo en la vida, y entonces no sabemos dónde estamos, y como no sabemos dónde estamos, cuál es nuestra realidad, empezamos a avanzar creyendo que es una, ¿no? Y no es, o creemos, cuando a veces, y eso suele pasar más igual con madres y padres, creen que la realidad familiar es una, es la que dice uno o dice el otro, ¿no? Y no suele ser así, casi siempre hay dos, es más, dos si hay madre y padre, tres si hay un hijo, cuatro si hay dos hijos, si hay abuela, abuelo, hay un montón, ¿no? Entonces, no hay, ¿no? Cuando decimos la realidad, ¿qué es realidad? ¿No? Cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, yo creo que hoy vamos a ver si podemos ayudar un poco a discernir algunas cositas, pero teniendo en cuenta, por lo menos en el tema del coaching, que es, si tú te quieres entrenar en la vida para cambiar cosas, desde luego vas a tener que saber de dónde partes. Esto es como cuando ves un plano de, usted está aquí, ¿no? Usted está aquí para saber dónde vas a la calle, tal, miras en el plano y te pone circulito dónde estás, ¿no? No dónde crees estar y no donde otros te dicen que estás. Sí, porque muchas veces, pues siempre se dice, ¿no, José? Para tratar de solucionar un problema, primero hay que reconocer que tenemos ese problema, sí. ¿no? Cuando dicen, oye, mírate esto, que no, si a mí no me pasa nada, claro, es nuestra visión de la realidad, nuestra percepción. Sí, porque además siempre todo lo que nos rodea, aquí en este momento en el estudio y en la calle, todo el día a día siempre está emitiendo señales, ¿no? O sea, se están emitiendo señales, digo, para que podamos un poco tener claro cómo va esto de la realidad. Se emiten señales, yo capto unas, tú captas otras, en el mismo sitio aquí, ¿eh? Es decir, lo que yo capto como un espacio que pueda ser de frío o de calor o de mucha luz, tú lo captas con un espacio de otra forma, ¿no? Y sin embargo estamos los dos en el mismo sitio, ¿no? Entonces, claro, muy importante cómo cada uno capta las señales. Parte genética, porque claro, ¿por dónde entran las señales? Por los 5 sentidos, ¿vale? Por la vista, pues algunos tenemos gafas. Sin gafas entran distintas señales, lo puedo asegurar, ¿eh? Sobre todo si vas a leer. El oído, pues el que oye regular, oye más por aquí que por aquí, no el que se hace el sordo, ¿eh? El que oye más por un lado que por otro lado, entonces capta distinto las señales. Parte que es biológica, pero parte que has aprendido algunas cosas a no escuchar, ¿no? O a no prestar atención en tu vida, ¿no? Hay cosas que no le prestas atención. Luego, a la hora del tacto, ¿no? Pues cada uno somos distintos, hay gente que es más sensible, más... Entonces, depende cómo tú captes las señales, las vas a procesar, las que tú has captado. Entonces, ¿qué pasa? Que según las proceses, las interpretas. Yo interpreto que esto al tocarlo, esto es rugoso para mí. Pero para ti dices, no, esto no es tan rugoso. Entonces, si vamos a hacer juntos algo, ya hay dos realidades, ¿no? Entonces, el gusto es lo mismo. ¿Realmente esto está bueno o no? Depende, ¿no? ¿Esto está salado o a otra persona le parece soso, es ¿no? gusto. Y claro, la realidad es distinta, ¿no? Entonces, nos entra las señales llegan de fuera, tú lo procesas, lo interpretas y luego le das un significado, es decir, yo en base a eso actúo. Entonces, claro, es muy importante que siempre en la realidad veamos que hay más, ¿no? Que nos metamos en la de al lado, que muchas veces es para mejorar y para aprender, no es para pasar lo peor, ¿no? Pero sí que tenemos que quedarnos todos, yo insistiré mucho en esto, la realidad es distinta para todos. Esto quitaría muchos problemas, porque así nos evitaría muchas discusiones, ¿no? ¿Qué es en la realidad yo opino esto o a mí me parece esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo capto de una manera, ¿no? ¿Puede ser también un tema cultural? Sí, claro, y cultural a nivel de cultura, yo que sé, latina o europea,
o también familiar. Porque claro, hay gente que cree que la realidad es que cuando tú estés enfadado hay que gritar. ¿Por qué? Porque he aprendido eso. Y claro, si yo he aprendido a gritar, ¿no? Porque lo que yo veía según crezco es que la gente grita cuando está enfadado, y luego veo a alguien que no chilla cuando está enfadado, sino que trata de hablar, me chirría, digo, no, esto no es real, estás fingiendo. Porque tú lo que tienes que hacer es, porque lo que normalmente la gente y siempre hace realmente es, y no es verdad, ¿no? Entonces aprendes una parte cultural. A ver, por ejemplo, hay muchas cosas que son... Una realidad es que aquí a veces nos podemos dar la mano cuando nos saludamos, pero sin embargo los rusos, en algunas zonas, se dan besos en la boca. En los franceses, creo que son, se dan 3 besos, ¿no?, en la cara. Y dices, claro, si tú vas a Francia, ¿qué hace este? Si ya nos hemos dado 2, ¿no? Entonces, y en algunos otros países está mal visto tocarse, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la realidad? Pues depende de las señales, depende también, y es cultural, y depende también mucho de lo que tú has ido cogiendo en tu vida. A ver, yo distingo un camión de bomberos de un osito de peluche porque alguien en ese momento me dijo que esto es un camión de bomberos. Si me hubiera dicho que eso es otra cosa, es otra cosa. Yo pongo un ejemplo sencillo que todos vamos a entender. Por ejemplo, normalmente, yo creo que en todo el mundo hay una realidad acordada, que es, está verde, pasas el semáforo. Está rojo, no deberías de pasar, ¿no? Si nos hubiéramos educado al revés, ¿no? Eso no, cuando esté rojo pasas, que para algunos parece que se han educado así, cuando esté rojo pasas y cuando esté verde te paras. ¿Haríamos eso? ¿No? Entonces, ¿cuál es la realidad? En el ámbar podíamos pasar. ¿Qué hemos acordado y hemos llevado para poder llevarnos bien y no matarse la gente en los cruces? Hacer la misma realidad, pero podía ser cualquiera, ¿no? Claro, esto lleva al comportamiento. ¿Qué es la realidad? ¿Que unos manden y otros obedezcan? Lo real es que los que tienen más edad en la familia manden más que los que tienen menos edad. Su opinión sea más tenida en cuenta. ¿Cómo se interpreta eso? O sea, es todo muy así, ¿eh? No es tan claro de decir las cosas son... Porque a veces decimos... ¿Cuál es el principio de realidad? Que decimos, el principio de realidad es el que tú creas que es el principio de realidad, como tú lo interpretes. Pero todo está en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebrito. Sí, aunque hemos dicho que maneja aquí el cotarro. Las señales entran por los diversos sentidos, pero sí, claro, y hemos dicho en alguna otra ocasión, ¿eh? Es decir, nosotros interpretamos los hechos y en función a cómo nosotros los interpretemos, vamos a actuar. Es el pensamiento está ahí todo el rato, ¿no? O sea, como yo pienso una cosa que yo pienso, voy a actuar, porque es lo que voy a sentir también, en base a eso, ¿no? Entonces, pienso algo, me lleva una emoción, además una emoción que yo interpreto y que yo hago mía, depende, ¿no? Y en base a eso tengo una conducta, ¿no? Entonces, el pensamiento genera la realidad de cada uno. Ojo, que a veces podemos creer que hay realidades que no están existiendo, lo que pasa es que la referencia no están existiendo, pues porque un sueño te puede parecer una realidad, ¿no? Incluso darle muchas vueltas a algo lo hace realidad, que luego veremos cómo se puede llegar a distorsionar. Las distorsiones, que es cómo pensamos cosas que no son así, pero creemos a pies juntillas, ¿no? O sea, hay una frase que luego diremos que a mí me ha hecho mucha gracia, que es, aunque tú seas vegetariano, el toro te va a pillar igual, ¿eh? No va a distinguir que tú no comes carne. O sea, y dices, la realidad cuál es, que te va a coger, ¿no? Dicho así. Y entonces, no es como, yo interpreto, no, como yo no como carne, el toro lo va a entender y no me va a pillar, ¿no? O yo entiendo que como yo no me relaciono nunca con gente enferma, por ejemplo, una cosa que creía Michael Jackson, ¿no? No tocaba a la gente, o tocaba con guantes y tal, para no tener ese contacto, porque creía que eso va a hacer que tuviera el contacto físico y le pudiera pegar algo. Y además, dormía, decían, en una cámara hiperbárica, que vas a ser inmortal, ya vemos dónde está, ¿no? Pero se cree en eso, ¿no? Igual que... Para ellos es su realidad. Es su realidad, y además actúan en base a ello. Sí, piensan eso y actúan en base a ello. Se hacen su realidad y a ver quién convive con esa realidad, claro. Luego también están las personas que sufren enfermedades mentales, ¿no, José?, que ya distorsionan totalmente la realidad. Hay personas que piensan que las persiguen, que las quieren matar, sí, pero además son problemas ya graves. Sí, pero lo ven de verdad, ¿eh? Ojo, que eso se interpreta, ¿no? Eso es como cuando, pues que luego también comentáramos, como cuando en nuestra familia tú no llegas a la hora que habías dicho que ibas a llegar,
y enseguida lo que van a pensar es que te ha pasado algo malo y tal. Es raro, ¿no? Tendemos a esa distorsión. Es raro que digan, bueno, pues ha venido más tarde, algún motivo tendrá y no tiene por qué ser malo. Puede ser malo para mí o bueno para mí. Es raro, se suele generalizar. Algo ha pasado, ¿no? Igual le ha tocado la bonoloto, yo qué sé, y tarda más en llegar, ¿no? Puede ser una realidad, ¿no? Pero siempre ponemos lo peor. Sí, siempre nos ponemos en lo peor, en lo que hacemos una generalización o lo ponemos todo de un extremo al otro, tendemos a eso, ¿no? Es decir, yo sé que a veces algunas de las cosas que decimos aquí quedan como no son como políticamente correctas, no sería más adecuado decir, bueno, a veces interpretamos de una manera, a veces de otra, bueno, esto nunca es así. Vosotros, yo por lo menos es mi opinión, si miras en la calle, tú ves más o menos cómo la gente hacemos, ¿no? La gente nos vamos a veces a extremos, ¿no? Puedes tener a alguien, o sea, una fila de coches en un semáforo que está en rojo, claramente en rojo, y hay gente tocando el claxon, o hay caravanas y hay gente tocando el claxon. ¿Qué realidad están viendo? Yo cuando a las mañanas a veces vengo para aquí, para Baracaldo, digo, ¿qué realidad están viendo los de 3 coches para atrás en la zona ahí de Lejona que está tocando el claxon? Entonces, está en rojo. Algo estará viendo que no estamos viendo nadie, ¿no? Es decir, que estas cosas que parecen jocoso, pero claro, esto a la hora de hacer cosas en la vida, como tú ves la realidad, como no la referencian otros, trae problemas, claro. Y eso sin tener trastornos. Yo cuando antes has comentado, José, lo que es verdad, que siempre nos ponemos en lo peor, tenemos ese punto bastante grande como negativo que tenemos todas las personas, y yo reconozco que la primera, cuando veo una persona que va por la calle sonriendo, digo, ¡puf! Mira qué persona más loca. Lo reconozco, yo creo que aquí hay que ser sinceros todo el mundo, ¿no? Cuando vemos a alguien sonriendo, hombre, claro, si va sola y se está tirando por los suelos, pues hombre, igual no es que esté muy cuerda, pero una persona que va por la calle y va feliz, y que va sonriendo, no va hablando por teléfono ni con otra persona, va tranquilamente sonriendo o riéndose, yo lo primero que pienso es, mira qué chalado, qué chalada. ¿Es así o no es así? Sí, porque hay una realidad que dice la gente en general. Hay una realidad hoy en día, que hoy en día, como hay crisis y como todo está muy mal, hay que estar serios, angustiados, agobiados. No se te vaya a ocurrir tener un buen estado de ánimo porque tú no estás respondiendo a la realidad. Sí. O sea, además choca, ves una fila de gente y si hay alguno que está un poco sonriendo, dan ganas de decirle, ¿qué pasa? ¿Tú qué estás pensando? Porque no estás con la cara que tienen todos estos en el metro, en el autobús, ¿no? Y parece... Mira, sé que simple, ¿no? La palabra, mira que simple. Sí, muy simple. Y parece que se lleva poco, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues, oye, al mal tiempo buena cara, que se suele decir, pero si tú interpretas, ¿no? Las señales que recibes son todas negativas. Si pones la radio, son negativas. Si ves a la gente que estamos un poco así más serios, son negativas, ¿no? Entonces, interpretas que lo que está pasando fuera en general no es muy bueno. Y ojo, porque la realidad la hacemos casi siempre, aunque la interpretemos nosotros, como te has dicho, pero tú coges las señales de fuera y coges las que quieres. Y luego hay cosas que son complicadas de un poco decir, porque nosotros podemos crecer en la vida sin tener algunas partes de nuestra realidad, no nos las han enseñado por distintos motivos. Quizá porque en la familia no se podía ver a alguien llorar, ¿no? Alguien, por ejemplo, hombres llorar, es decir, ¿no? Entonces, eso no te lo han enseñado. Entonces, y también lo que te han enseñado mucho y cada vez se ha enseñado más, que es que hay ciertos trabajos que son claramente de mujeres, ¿no? En la sociedad, claramente, vamos, ¿no? La realidad es que son de ellas. Entonces, no te han enseñado que pudiera ser que incluso fuera de hombres, ¿no? Entonces, tú creces con eso, no es una actitud de que eres bueno o malo, o machista o feminista, no, creces haciendo eso porque esa es la realidad que has visto, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se educa, ¿no? En la escuela hay que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos educando? Porque lo que estés educando, si no le enseñas un baremo más grande de posibilidades, va a haber una, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son muy importantes porque se van quedando, es la parte cultural, ¿no? No es la parte biológica, se va quedando, y a ver quién mueve, si yo durante 10 o 15 años he crecido en un ambiente donde no existe la realidad de hablar familiar, ¿no? A ver quién cambia eso luego para que yo me haga dialogante, ¿no? Si no, no entiendo, sé que cuando hay problemas lo que hay que hacer es, como decía, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar si podemos discutir, ¿no?
Y encima a gritar más Eso, alto. ¿para qué vamos a hablar? Discutamos, hombre. Claro, es como las tertulias igual. José, vamos antes de hablar de esas distorsiones cognitivas, la frase de esta semana. ¿Qué frase has elegido para Espacio Coach, para este tema de hoy? Pues esta semana, una frase que es muy clara, que vale para algunos otros temas que hemos trabajado a veces, es que sufrimos más con lo que imaginamos que con lo que en realidad sucede. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de las veces sufrimos, lo pasamos mal, nos agobiamos por cosas no solo que no han pasado, ni que van a pasar nunca, ¿no? Entonces, eso es interpretar, ver una forma de realidad que no está pasando. O sea, ojo porque hay un libro que se titula, que aquí hemos hablado de él y hemos recomendado, La inutilidad del sufrimiento, ¿no? Y hay que procurar sufrir poco, ¿no? Una cosa es sentir dolor y otra cosa es sentir sufrimiento, que es mantenerte tú el dolor. Y además de una forma, es un poco como la ansiedad, ¿no? Prever lo que pueda pasar de malo en el futuro, prever, ¿no? Más vale... Sufrir a lo tonto. Sí, así, ¿no? y además nunca mejor dicho, porque aunque está feo decir que es de tonto sufrir, hay que buscar la manera de no sufrir, ¿no? Entonces, ojo, porque a veces podemos interpretar cosas de una manera que no es la adecuada, ¿no? Entonces, pues esa sí que no es una realidad, pero actuamos como si fuera real, ¿eh? Así que... Un ejemplo, el decir, uy, con lo mal que está esto, veo los informativos y Sí. guau, seguro que me echan de casa. Bueno, si tienes una situación más o menos cómoda con trabajo, ¿para qué vas a pensar en dentro de 2 años igual me quedo sin trabajo, igual me quitan mi casa? Bueno, sí, eso luego sería la realidad, ¿no? En Sí. ese momento. Sí, además hay una forma de mirar la realidad. Ahora que dices eso, que yo creo que el otro día hablaba con alguien sobre el tema de... Normalmente cuando se habla de la crisis nos fijamos casi siempre en las cosas que no van bien, es decir, ¿hay mucho parado? Sí, claro, evidentemente, pero también hay mucha gente que está trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si normalmente siempre ponemos el foco en las cosas que no funcionan? ¿No? Pues que estás distorsionando la realidad, porque la realidad no es que toda la gente está parada, la realidad no es que toda la gente está amargada, tampoco la realidad es que no se sabe la gente solucionar los conflictos. El que en ciertos estamentos, sean políticos o sociales, no sean capaces, porque no quieran o porque no sepan solucionar, abordar los temas, no quiere decir que esa es la realidad, que todo hay que hacerlo con enfrentamientos, ¿no? No quiere decir eso. O sea, el que haya una serie de personas, incluso que no quieran llegar a acuerdos, no quiere decir que no se pueda llegar. Pero como pongas el foco todo el rato, al final te crees, ¿no? Por las señales que cogemos de fuera, que a veces están muy dirigidas, te crees que lo que te presentan es lo que sucede. No, no, no. Tú tienes que tener tu propia mirada. Y de hecho, solamente en el tema del paro, ¿no? O sea, vale, si tenemos 5 o 6 millones, 4, los que depende a qué le preguntes, te dirá, ¿y todos los demás que están trabajando? ¿Por qué no se habla de eso? Y todas esas personas que, es verdad que hay gente que no encuentra y está buscando, ¿no? Pero también es verdad que hay otra gente que sí encuentra, está buscando y daría muchas ideas para esos que creen que no se puede hacer nada, ¿no? No todo es mandar currículums, no todo es hacer una sola cosa, ¿no? Pero se puede generar, y eso sí que, pues yo creo que los psicólogos que sabrán igual más que yo, que soy sociólogo, se puede generar un estado de opinión que parece que es real en algunas cosas y no es verdad, es la mía o la de otro realidad, pero no es la realidad, ¿no? Que estas cosas hay que tener cuidado. Y además una cosa, a ver, la realidad, depende de dónde se mire, se ve distinta. Y depende de quién te la cuente. Sí, ahora estoy pensando claro, en los informativos, claro, como hemos claro, dicho, claro. depende de qué cadena pongas, La realidad noticia, es sí. una u otra. Sí. Y fíjate, millón Sí. arriba, millón abajo, o sea, estamos Sí. hablando de que las cifras que dan unos y otros hay veces que no sé dónde luego está ese millón, está en el limbo, ¿no?, de Claro, personas. en el aire, o sea, sí. aparecen y desaparecen como por arte de magia. Tenemos todavía 10 minutitos, que sé que además te tienes que marchar rápido, José, para hablar de las principales distorsiones cognitivas. Esas que nos juegan una mala pasada, ¿no? Sí, hay trae un dibujo que es muy clarificador en esto de las distorsiones, a ver si se puede ver, igual la tienen también, que es, dependiendo del lado en el que tú te pongas, la percepción de la realidad es distinta, ¿no? Es decir, fijaros, si lo coge la cámara, es muy distinto si uno está en un lado, ve 3 palos, pero en el otro lado ve 4. ¿Quién de los dos tiene razón? Pues posiblemente los dos, ¿no? Porque desde un lado ve 3 y desde el otro lado ve 4, esto es un efecto óptico, ¿no? Pero sin embargo este tipo de cosas en la vida pasa muy a menudo, ¿no? Es decir, yo veo la realidad de una manera y es esa la manera.
y dice el otro, no, yo la veo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cosas que si a ti te parece muy grande, muy grande, muy grande Baracaldo o Santurce, lo que sea, súbete al monte y velo desde lejos. Si ves Baracaldo desde la zona de la Arboleda, no te va a parecer tan grande. Es más, en comparación de todo el contexto de pueblos que se ven, no es para tanto, ¿no? Solamente lo que has hecho es alejarte, ¿no? Y al alejarte del punto de mira, cambia la realidad. Se suele decir, ¿no? Si quieres ver las cosas distintas, vete a dar un paseo y al de un rato cuando vuelvas lo verás de otra manera, lo que ha pasado, ¿no? Buscar perspectiva, ¿no? Exacto, buscar perspectiva que siempre ayuda a que hay más de una manera de ver las cosas, hay más de una realidad, ¿no? Porque si no estás distorsionando, crees que la única forma de ver las cosas es desde un solo punto, ¿no? Y por eso se suele decir también, ¿no? Hay que tener varios puntos de vista, varios puntos de opinión, ¿no? Que te opine la gente desde diversos puntos para ayudarte, porque posiblemente también al haber otras realidades, ojo, pueden ser incluso más ricas que las propias nuestras, ¿no? Es decir, porque captan más datos, ¿no? De hecho, nos pasa, ¿no? Es decir, yo por lo menos en mi trabajo hay gente que viene, dice, yo capto así mi realidad de vida, ¿no? Y quiero tener el contraste con otra persona que ve otras cosas, ¿no? Entonces, y ahí vamos enriqueciendo, no se va empobreciendo, ¿no? Hay que tener en cuenta a los demás, son un punto de referencia, somos seres sociales, sociables. Bueno, sociables unos más que otros, pero sociales todos, ¿no? Ajá. Una de estas distorsiones tiene el nombre de etiquetaje. ¿Eso qué significa? Poner etiquetas cuando hacemos juicios, ¿no?, de valor a una persona que en 2 segundos ya la hemos puesto, ya pensamos y creemos, ¿no?, que la realidad es lo que estamos pensando, aunque no la conocemos, luego nos da, ¿no?, sí, sí, otra imagen. Las etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Que igual es un etiquetaje, es una palabra un poco así muy fácil, enseguida vamos a entender. En clase, el gordito, el alto, el calvo, en mi caso, ¿no? Es decir, como si dijera algo, ¿no?, de la situación, ¿no? Es que este es el listillo, ¿no?, el parraplas. Entonces, y esa etiqueta, ojo, porque en las familias, en la escuela, en los ambientes, cada uno solemos poner etiquetas y no creamos que actuamos en base a otro, actuamos en base a la etiqueta que hemos puesto. O sea, como alguno me habrá puesto y seguramente algún tipo de etiqueta dirá, ese no, por Dios, o ese sí, por Dios. Son etiquetas, las dos, o sea, aunque vaya a favor o vaya en contra, ¿no? Entonces, el etiquetaje hace mucho daño en el ambiente escolar, ¿no? Hace mucho daño porque además hoy en día yo creo que con el tema de las redes sociales también hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, no cuidado con las redes sociales, sino el etiquetar, ¿no? El etiquetar. ¿Quién es más guay o más con la manita para arriba? El que tiene 300 seguidores, no sé. Entonces, hay muchas etiquetas, ¿no? Y las etiquetas dicen normalmente poco. Poco de la persona. Entonces, y si lo dicen algo es muy, muy reducido. Entonces hay que tener cuidado, porque sobre todo a veces pasa, ¿no? Yo creo que suele decir, y veréis que insisto mucho en el tema de las escuelas o de los padres y las madres, pero es que el nene es despistado, te va a costar levantar la realidad que se ha creado de que es despistado, te va a costar horrores. ¿Por qué? Porque siempre que se hable del despistado, ya no tiene ni nombre, pasa. Entonces, ojo, porque eso es muy posible que en las cuadrillas hay el que llega siempre tarde. Y puede que haya llegado tarde solo un día. Sí, sí, bueno. Pero ya lo hacen ya realidad absoluta, ¿no? Sí, además no va a poder cambiar porque no le vamos a dejar, ¿no? O el cocinillas. Pues el cocinillas un día dice, pues hoy no me apetece, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo y tal? ¿No? Porque tiene la etiqueta y tiene que responder a la etiqueta, ¿no? Esto es algo también que se aprende, ¿no? Y parece que nos da seguridad etiquetar, ¿no? Es decir, ¿cómo le llamaría usted a no sé qué? Y le pones un mote, ¿no? Un mote, una etiqueta, un algo, eso no da más luz, da menos luz, ¿no? Sobre las personas, ¿no? ¿Alguna distorsión así más? Bueno, pues algunas que son las típicas, ¿sí? La catastrofista, que es, viene tarde, algo ha pasado, ¿no? Luego está la que personaliza en mí, en todo me pasa a mí. Oye, mira, pues me ha pasado, no sé qué me duele la pierna, uy, la pierna, a mí sí que me duele la pierna. La tengo desde hace unos días, es esa gente que todo lo que pasa le pasa a ellos, ¿no? Algunas, el que sobregeneraliza, es decir, todo tipo de cosas que pasan, todo es general, está todo fatal, nada tiene arreglo, esto no va a salir para adelante, ya, pero estamos mejorando esta semana, ya, pero esto no va a salir porque esto no funciona, ¿no? Luego la persona que a veces, y esto suele pasarnos mucho, yo creo que, no sé si a los medios os pasa, pero a los padres y los padres, es interpretar. Yo sé lo que tú estás pensando, no necesito ni oírlo, porque yo ya sé lo que tú piensas, ¿no? Y claro,
otro etiquetaje, yo ya sé lo que tú piensas, entonces actúo desde ahí creyendo que la realidad es lo que yo pienso. Me estás mirando con esa cara, alguien imagínate que estás aquí charlando y hace un poco así, y dices, ves, ya sé con qué cara me está mirando, ¿no? Y resulta que es que en ese momento me ha dado un poco un dolor así del cuerpo, ay, no, yo ya interpreto, ¿no? Y no pregunto, ¿no? Esto que parece dicho así como que no tiene importancia es sobregeneralizar, es exagerar, es etiquetar, es un pensamiento irracional, es pensar que tengo razón. Por ejemplo, a mucha gente dice, no, José, estás equivocado, tengo razón, ¿no? Entonces, esos son una serie de, digamos, de pensamientos irracionales, que es una forma de hablar que tú vas a crear tu realidad desde ahí, y desde ahí, desde esa irracionalidad, es mal camino, ¿eh? Mal camino. Pero se puede cambiar personas que tienen estas distorsiones cognitivas, que yo creo que todos tenemos alguna, algunos todas. Sí. ¿Es posible cambiar con ayuda o nosotros mismos, José? ¿Se puede cambiar? El primer paso, estamos siempre lo mismo, ¿eh? En casi todos los temas. O te das cuenta, porque aceptarlo a veces, bueno, yo no acepto cosas, pero si me doy cuenta, no, el primer paso es darse cuenta, ¿no? Porque hay gente que si tú le dices, oye, ¿te das cuenta que tiendes a exagerar las cosas? Te dice, no, perdona, eres tú el que le quita importancia, ¿no? Entonces, yo creo, y además esto puede servir para calmarnos todos un poco en ese aspecto de nadie va a cambiar si no quiere, nadie se va a dar cuenta de algo si no quiere, y es muy difícil cambiar si tú no sabes dónde estás, en cuál es tu situación. Si no te das cuenta, yo digo que es tu opinión, ¿no? Yo eso no me notas tú, ¿no? Será problema tuyo. Es muy difícil, por no decir imposible, si no te das cuenta, no cambias. Otra cosa es que luego, primero hay que darse cuenta, después reconocerlo, porque yo puedo darme cuenta de una cosa y no cambiarlo. Es decir, yo puedo darme cuenta de una cosa que yo, por ejemplo, he cambiado de gafas estos días, ¿no? Pero puedo darme cuenta que no veo muy bien, cosa que les pasa a la gente de mi edad, y hago un poco así, y dice, ¿necesitas gafas? No, ¿qué va? Veo bastante bien. Y no voy a ponerme gafas, ¿eh? Aunque eso sí, luego no sea capaz de leer las cosas, o mire así, o haya dejado de leer, o haya dejado, no sé, ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no me quiero dar cuenta, ¿no? Y no me doy cuenta, y por mucho que me digan, diré que estás exagerando, ¿no? O que me estás etiquetando de cegato, etiquetando, ¿no? Entonces, es así, o sea, si tú no quieres darte cuenta, no funcionará, y por eso son irracionales, claro, ¿no? José, que yo estoy pendiente que como me llegues tarde luego a la charla, nos matan aquí en Ojo. Eso sí que va a ser realidad absoluta. Pero antes de despedirnos, hasta la semana que viene, programa Sócrates. Recordamos a los telespectadores, ¿no? Sí, el día 1 de abril empezamos, es online, las 4 conferencias, charlas, coloquio que hacemos, otro coach y yo, es decir, los temas son temas yo creo que interesantes, tema de inteligencia emocional, de la felicidad, de la administración y gestión del tiempo, ¿no? Son 4 sesiones, 4 semanas seguidas, y que a través del correo electrónico mío que conocéis perfectamente os podéis poner en contacto y os informaríamos de a qué horas es de la tarde, que suelen ser 8 y pico de la tarde, duran 1h30, y yo os recomiendo, el año pasado hicimos, bastante gente se apuntó y les pareció interesante, y al poderlo hacer desde casa, es un espacio de mejora y desarrollo personal no muy amplio en días, son 4 días, y que puede dar distintas facetas de mejora. Mandamos documentación y se hace por conferencia online, que a través de ordenador, que es muy sencillo de acceder, y lo puedes hacer hasta en pijama, porque se nos ve a nosotros, no se le ve a la gente, bien. Claro. Sí. Vosotros en pijama no, José? De momento no, pero bueno. Pues la semana que viene, bien vestiditos, volveremos con nuestro espacio coach, José. Nos vemos la semana que viene, pasa buena semanita, sé feliz, exacto. Que eso es lo importante, tener una buena vida, con el libro ese de Joan Garriga. Y el próximo jueves, aquí en Espacio Coach, nos vemos, ¿te parece? Nos veremos el próximo jueves, que hablaremos del bienestar. ¡Ay, qué bien! Me encanta. Gracias, José. Feliz fin de. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta volvemos con nuestro recorrido por Néctar, en Más Center, luego con la música de Los Brazos, y también con Luis Espinosa y David Pérez Sañudo, que son productor y director de cortos que están dando mucho que hablar, el corto Agur y Malas Vibraciones. Hablaremos de todo ello en la segunda parte del programa. No se muevan. Vale, Néctar.